personajes y momentos trascendentales de la Revolución de Abril de 1965. Los artistas dominicanos hemos visto con amargas lágrimas en los ojos el asiento descarado de la tropa extranjera para consumar la violación flagrante no solo a la soberanía nacional, sino a la libre determinación que como pueblo tienen la patria muy bien ganada. Y en defensa de esa soberanía nos lanzamos al combate. Con estas líneas, contenidas en lo que se llama Declaración de los Artistas, un grupo de intelectuales y artistas dominicanos dejaron claro cuál era su intención en abril de 1965. Librar y ganar la más difícil de las batallas, la de la cultura, la de mantener vivas las esperanzas de los soldados constitucionalistas y de los combatientes revolucionarios de salir airosos, luchando en condiciones tan desiguales contra el ejército más poderoso del planeta. Resulta que yo nací en Panamá, mi papá tenía un intenso activismo cultural y hasta político allá en Panamá, y cuando yo nazco, pues mi papá estaba vinculado con los trabajadores portuarios, con las mujeres, con los estudiantes, con los indígenas, y se hizo como una especie de una mini asamblea ahí para discutir el nombre que le iban a poner a la niña. Y entonces se propuso un nombre indígena, y mi papá muy bien, y entonces los indios Cuna propusieron algo que sonaba como Nispundor. Ok. Y luego alguien agregó como que le pusieran Nispundor Panamá, y ahí en la discusión mi papá hizo así, pues vamos a ponerle un nombre indígena, vamos a ponerle Quisqueya. Y entonces todo el mundo como que estuvo de acuerdo que se pusiera ese nombre. Y Quisqueya en ese momento, en el 1976, que es cuando yo nazco, tenía también otra implicación, porque esa es mi lectura, que era la consigna también de abril, fuera yanquis de Quisqueya. Entonces había algo también medio antiimperialista en este nombre, y estaba el tema del alejamiento, o sea que pienso que muchos factores se conjugaron ahí. En el 1965 confluyen una serie de cosas. Primero había una situación particular con el movimiento de los artistas, que respondía a una situación social general. Los dominicanos estaban en la calle, estaban organizándose en todo tipo de organizaciones, estaban exigiendo de todas las formas posibles, y los artistas no se quedaron fuera o al margen de eso. Y ya habían iniciado, antes de la Guerra de Abril, una serie de procesos de organización de los artistas. Mi padre me hablaba de este movimiento llamado Arte y Liberación, en la que confluyeron una serie de artistas que lanzaban unos manifiestos, en la que se entendía que el arte era como una especie de instrumento y que venía naturalmente vinculado al compromiso social. Así que cuando se inicia la Guerra de Abril, pues era natural que ese arte y liberación mutara en una forma propia de la Guerra de Abril. Así como se formaron los comandos de manera espontánea, autónoma, pues los artistas desarrollaron su comando. Lo interesante fue que el comando de los artistas recibió el apoyo del gobierno constitucionalista. Me contaba Alfredo Pierre, que tuvo una participación ahí, que mi papá, Silvano, hizo gestiones con Andrés Rivière, para que Andrés Rivière convenciera al comando constitucionalista de que le diera apoyo al comando de los artistas. Y el gobierno constitucionalista le proveyó un espacio, creo que era en la Santomé, que quedaba la casa que le dieron, y le dio pintura, pinceles, materiales. Y entonces, vuelvo y digo, estos son unos militares súper extraños, tienen unas claridades, porque de pronto los artistas van a trabajar sistemáticamente para difundir la consigna o las consignas. La consigna es colocar espejos en las azoteas. Con esos espejos, de acuerdo a informaciones que tenemos de pilotos, no pueden volar por los reflejos. Espejos en todas las azoteas de Santo Domingo. Inmediatamente
Es verdad que la radio fue clave en ese sentido, y eso hay que decirlo. Y lógicamente la Guerra de Abril estaba concentrada en Santo Domingo, así que hacia el resto del país las transmisiones radiales, las emisiones fueron clave en ese sentido. Yo lógicamente tiendo a pensar más en los pintores, pero todas las expresiones artísticas, sí, por un defecto de fábrica, pero realmente hay que decir que todos los artistas, todas las ramas artísticas confluyeron en ese momento y prestaron su servicio, ya sean los locutores, los cantantes, los poetas, los escritores, los dramaturgos, es decir, todo se vivió ahí. Y yo tengo que decir que me pregunto si hay muchos procesos armados, como una guerra civil, en los que el arte tuviera una presencia tan determinante y tan activa. Yo tiendo a decir que no era fácil. ¿Y tú eres historiadora? Sí, pero bueno, yo digo en el mundo, no sé otras experiencias. Claro. Después de la Guerra de Abril vino el Mayo francés, y hay muchas cosas parecidas. 1968. El 68, pero es después. Entonces, vuelvo y digo, en medio de los tiroteos, que los artistas se determinaran a hacer del arte una cotidianidad, una expresión. Por ejemplo, el tema del himno de la Guerra de Abril, ahí. Fue ahí que ahí mismo se gestó y fue exitoso, porque hay muchas canciones que se componen y se cantan. Soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los dobles principios que reclama. Bueno, mi papá tenía su arma, que consta. Él tenía la suya, pero fíjate que habían algunos artistas combatientes. Mi papá sería un artista combatiente, Asdrúbal Domínguez, por ejemplo, pero otros no eran tan combatientes. Jacques Viot no era un artista combatiente y se metió en el combate y lamentablemente le costó la vida, y fue una pérdida muy dolorosa porque era un poeta brillante, excepcional, solo tenía 23 añitos cuando lo matan en medio de la guerra, y fue verdaderamente muy doloroso. Pero el comando nucleó gente que no tenía esa tradición política, y eso es lo sorprendente. Ese es el momento en que Oviedo se destapa. Sí. Ramón Oviedo no era un artista reconocido, de hecho era un artista un poco mayor. Perfecto. Y hace una serie de obras. De hecho, creo que consideran el cuadro que hizo de la Guerra de Abril lo consideran como el Guernica dominicano. ¿Vale la pena? Totalmente, toda la vida. Bueno, primero mi papá es un luchador incansable, sí. Es decir, se acabó la guerra y él siguió en su guerra, es decir, él siguió en su lucha, con esos mismos ideales, en otras coyunturas. Entonces, él era un convencido de la necesidad de la lucha, de la necesidad del arte y el compromiso, y entonces para él ese fue un momento privilegiado, luminoso, que yo creo que de una manera u otra lo marca. Y quizá el hecho de la derrota en cierto sentido, pues lo va a llevar a entender que la lucha tiene que seguir, porque finalmente la Guerra de Abril no logró lo que quería o lo que se quería. Los dominicanos no pudieron conocer un proceso verdaderamente democrático hasta 8.000 años después, realmente. Cuando uno piensa las continuidades que se dieron, todo eso yo pienso que lo hizo sentir que la lucha era necesaria. Queda claro que nuestra Revolución de Abril fue quizás el movimiento armado que más expresiones artísticas ha producido. Gracias por decir presente en la lucha de los hombres de la República Dominicana por la libertad, por la justicia social, por la democracia. Yo no puedo ver el futuro. Yo lo que sé es que hay coyunturas y hay situaciones. Yo diría, por ejemplo, que la Guerra de Abril es una sorpresa, creo que lo decía al inicio. Es decir, ¿quién iba a decir que en un país con 30 años de educación totalitaria, trujillista, de la peor calaña, este pueblo se iba a lanzar a las calles y a las armas pidiendo la constitucionalidad?
¿Y qué experiencia tenía este pueblo de constitución? ¿Ves? De pronto, vuelvo y digo, la gente comprende las cosas. Yo no sé si estamos en la época de las revoluciones armadas, pero la revolución siempre será necesaria, de alguna forma o de algún tipo. Personajes y momentos trascendentales de la Revolución de Abril de 1965.